25 de enero al 19 de marzo de 2016. Aplican restricciones. Chevrolet, find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 817. La caída persistente de los precios del petróleo, señores oyentes, y la apreciación del dólar de Estados Unidos han dejado a la economía dolarizada de nuestro país en una posición cada vez más difícil, complicada. Y el régimen de Correa niega las constantes alertas y afirmaciones de que la economía se encamina hacia una recesión severa, a pesar de la caída de los precios del petróleo, y la preocupación continúa por la sostenibilidad de la dolarización. Y para augurar que la dolarización está sustentada en políticas especialmente fiscales, nos hemos permitido invitar a tan distinguidos ecuatorianos de sobrada experiencia. Nos sentimos muy respaldados en nuestro intento de informar a ustedes lo que realmente está ocurriendo con el perfil fiscal de nuestro país, pongámoslo así. Y entonces lo que queremos es transparentar el estado actual de estos parámetros de carácter fiscal y bueno, sugerir lo que ellos, nuestros invitados, tengan la bondad de sugerir por el bien del país. Está el doctor Mario Prado, está el economista Jaime Carrera, distinguidos invitados y amigos de la estación, en condiciones de poder darnos respuestas a todas estas interrogantes que se está formulando la colectividad nacional. ¿En qué mismo andamos? ¿Cuáles son los niveles de fortalezas y de debilidades, pero angustiosas, por las cuales el señor presidente de la República incluso está pasando las de Caín? Está permanentemente en una especie de alerta anímica que bien puede incluso afectar a la propia salud de él y de su entorno de digamos, gente que tiene que hacer milagros y hacer circunstancias que nunca imaginaron ejecutar como políticas fiscales. Pero hay otros que me dicen, estás equivocado, el presidente no está haciendo lo que debería hacer. El presidente no quiere por nada del mundo divorciarse de sus creencias ideológicas, y por las ideologías no quiere comprometerse con medidas que él y sus aliados, sus coidearios, ahí sí cabe, sus coidearios y aliados, no pueden permitir que eso vaya a ocurrir. Prácticas administrativas normales, decentes, que podrían sacarle al Ecuador de otra manera de esta recesión prolongada, de esta economía contraída. Muy peligroso para que se nos vaya la dolarización. Este es el primer asunto que quisiéramos que ustedes nos hagan la fineza de revisar. Y los remedios están aquí. Primero, acciones en el gasto fiscal, reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo el gasto corriente, reduciendo el gasto de capital, como decíamos hace un momento. Leemos que aquí lo que conviene es que los ministerios de coordinación al fin deben desaparecer, pues. Hay tanta entidad que se creó con una burocracia abundante
y que están consumiendo precisamente los recursos, los escasos recursos que alcanza a atrapar el gobierno, el fisco. La situación fiscal es desastrosa. Dicen que algunos ministerios de los tantos que fundó el presidente deben ser fusionados. Sugieren que el número de empleados públicos deberían reducirse, eliminar subsidios, incluido el de combustibles. Sugieren incrementar el bono de desarrollo por efectos del aumento del precio del gas y vender varias empresas estatales, pero allí sería darles licencia a vender lo que han estado vendiendo, importantes activos productivos y con un futuro económico fuera de serio, pues no, por ponerlo así. Están vendiendo la carne, están vendiendo a precios nada solemnes. Y hay instituciones que en realidad deben zafarse del control del régimen. Y yo lo que no soy yo el invitado a poner aquí las ideas que tan distinguidos invitados más bien le pueden sugerir al propio régimen por el bien del país. Y en este caso le pido, aparte de un diagnóstico de la situación en que se encuentra la parte fiscal del gobierno, hasta donde sea su conocimiento penetrando en las cosas que haya penetrado por su condición de técnico y experto en estas materias, tanto Mario Prado como Jaime Carrera van a hacer la fineza de decirnos cuál es la situación al punto que estas consultoras internacionales como la FSG Frontier Strategy Group, entidad analista de riesgo de inversiones de mercados emergentes, avisó un panorama económico súper desalentador para nuestro país. Nos amenaza con, no la consultora, la realidad de nuestro país y de la economía de nuestro país nos augura una desdolarización, un estancamiento económico. Viene algo grave. ¿Cómo impedirlo? Les consultamos a los dos, pero mi saludo cordial primero, con su venia, Jaime, para Mario Prado. Doctor, tenga la bondad, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, Jaime, a la audiencia. Yo creo que se debe partir de lo siguiente. La política económica del gobierno ha sido calificada por las autoridades económicas como una política económica post-neoliberal. Y han explicado que esta política post-neoliberal consiste en que el Estado se convierta en el motor de la economía. Evidentemente, para la implementación de esta política económica post-neoliberal, favoreció sobremanera la abundancia de recursos que ha existido. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se acaba el periodo de abundancia y las propias autoridades económicas, y con el señor presidente de la República a la cabeza, advirtieron que si hubiesen problemas respecto a la finalización de la abundancia, el factor de ajuste sería el gasto de capital o la inversión. Se dejaría de hacer inversión y con eso se tendría el factor de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cae el precio del petróleo y el Estado deja de percibir 7,000 millones de dólares, según las cifras a grosso modo que dan las autoridades, y se produce un achicamiento de la economía. Y este modelo económico post-neoliberal pierde piso y se ve que es necesario que el sector privado active fundamentalmente para poder superar la crisis. Entonces estamos en una situación en la cual se han perdido importantes ingresos públicos y se debe enfrentar esta situación dando soluciones. ¿Cuál es la solución
¿cuál es la solución lógica cuando se enfrenta a este tipo de problemas? O incremento los ingresos o reduzco los gastos. Incrementar los ingresos. ¿Cuál es la vía de incrementar los ingresos? Una forma de incrementar los ingresos es a través del incremento de los impuestos. Sin embargo, todos estarán de acuerdo que una situación crítica como la que estamos viviendo resultaría completamente contraproducente hacer un incremento de los impuestos. Creo que hay que plantear, por ejemplo, que en el año 2015 las personas naturales pagamos 192 millones de dólares de impuesto a la renta. Pero creo que hay que ser claros en establecer que de este grupo de personas naturales hay un segmento, los que van desde el salario básico unificado, yo diría hasta los $2,000 mensuales de ingreso, que no pagan impuesto a la renta. Y los que ganan $3,000 de impuesto a la renta pagan muy poco. Entonces, debemos ser muy claros en decir, la clase media no es un gran contribuyente del impuesto a la renta, porque en función de la tabla progresiva no pagan impuestos. Entonces, decir, una forma de solucionar los problemas es incrementando los impuestos, ¿qué significaría eso? Significaría condenarle a esa clase media a pagar impuestos que ahora no está pagando. ¿Qué significaría subir los impuestos? Significaría coadyuvar a que caiga el consumo de los hogares como viene cayendo. Entonces, yo no puedo subir impuesto a la renta, yo no puedo subir el impuesto al valor agregado, porque en lugar de cumplir un efecto contracíclico, sería procíclico y lo que haría es profundizar la crisis que tenemos en el consumo. Si nos vamos al otro lado, ¿no es cierto? Si nos vamos al impuesto a la renta de las empresas, al IVA de las empresas de este rato, que contribuyen con 1.500 millones de dólares en impuesto a la renta, más lo que son retenciones en la fuente, etcétera, están viviendo una etapa de estrechez. Las empresas tienen problemas y si les subimos los impuestos, les matamos. Vamos a profundizar el problema que están viniendo. Y cuando una empresa tiene problemas en un régimen de dolarización, el factor del ajuste es el empleo. La empresa lo que hace es disminuir su fuerza laboral con el costo social que eso implica. Entonces, sostener que se puede subir el impuesto a la renta como un medio para arreglar la crisis no es técnicamente viable. Más bien se debe analizar que todas las empresas están obligadas al pago del anticipo de impuesto a la renta. Y ese anticipo de impuesto a la renta se convierte en impuesto definitivo cuando el impuesto causado es menor que el anticipo calculado. Y esto genera un ahogo en la liquidez de las empresas. Y si habría alguna medida que tomar, sería la de disminuir al 50% o eliminar en este año el anticipo del impuesto a la renta, porque lo que debe orientar a la política pública es que se cierren menos empresas, que se mantenga el mayor número de empresas, que exista un compromiso de mantener las fuentes de empleo. Entonces yo personalmente... Esta ley laboral estaba destinada para ello. Esta ley laboral al final establece una disminución del anticipo por empleo juvenil que, si me permite, voy a comentar después. Entonces, desde el punto de vista tributario, el incremento de los tributos no ayuda al manejo de la crisis. Desde el punto de vista de los ingresos, yo no puedo incrementar los ingresos con incremento de impuestos. ¿Qué queda? Las autoridades han sido insistentes en decir que con la puesta en entrada en funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos se va a disminuir el consumo de los combustibles que se utilizan para la generación termoeléctrica y que eso va a generar un alivio fiscal. Me parece que eso debería cuantificarse y ver cuánto ayuda.
y lo que queda es verificar cuál es el monto de los subsidios a los combustibles que ahora estamos realmente pagando, porque también ese subsidio se ha disminuido sustancialmente por la caída de los precios del petróleo. El señor presidente, no obstante, cree que uno de los problemas que tiene el Estado es el sector externo, ya que el país ha bajado su dependencia de los ingresos petroleros, ¿correcto? Los petroleros sirven para Sí. incrementar la balanza de pagos si se caen los Hoy estamos cero con eso. Aparentemente. Se genera un déficit. Ayer se infló el precio del petróleo, ¿me da viendo, por favor? Se 40, ¿no? se genera un déficit. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos, son pocos. O sea, incrementar los impuestos no es solución. De pronto, hay que ver el efecto de la entrada en funcionamiento de las nuevas centrales hidroeléctricas, qué ahorro se genera ya no se va a consumir combustibles, de pronto pensar en una eliminación de los subsidios. Por el lado del gasto, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. El gasto de capital o las inversiones son precisamente el combustible que genera las dificultades económicas, porque si tuvimos todo este periodo de modelo post-neoliberal que decía el Estado es el motor de la economía, y si deja de hacer inversión en el Estado, obviamente que la economía se achica y se genera el problema que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema sustancial? El problema que estamos viviendo es que la economía se achicó, por lo tanto hay menor posibilidad de venta de bienes y servicios, por lo tanto entramos en un círculo vicioso en el cual cualquier cosa que está pasando ahora genera un deterioro en los distintos indicadores económicos. Exportábamos petróleo a $70, a $90, a $100, la balanza comercial tenía esa fuente de ingreso, el déficit comercial era menor. Cae el precio del petróleo, el déficit de la balanza comercial es muy grande. Como no hay dinero, los contratistas del Estado no están recibiendo a tiempo sus pagos, hacen despido de personal. O sea, pasamos de un círculo virtuoso que nos da la abundancia a un círculo vicioso que nos da la escasez. Entonces, desde el punto de vista de la disminución del gasto, yo creo que podemos hacer una comparación entre la crisis 2008-2009 y la crisis que estamos viviendo ahora. En la crisis 2008-2009, al Ecuador le fue muy bien en el manejo de esa crisis. ¿Pero por qué le fue muy bien? Porque el momento en que se produjo la caída del precio del petróleo, quedaban los saldos de los fondos que se hicieron en los años precedentes y se pudieron utilizar esos fondos para que no caiga el nivel de la actividad económica. Ahora estamos en la misma circunstancia, pero no tenemos unos fondos que nos permitan hacer una política contracíclica. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del gasto, se debe seleccionar con racionalidad toda una cantidad de gastos que pueden eliminarse y que caen dentro de la definición de lo superfluo. Y esa gran cantidad de gastos puede ayudar a mejorar sustancialmente el manejo fiscal si es que se los corta. XFM. Yo soy crítico con una solución genérica de disminuir el número de burócratas. Porque disminuir el número de burócratas también tiene sus problemas. Disminuir el número de burócratas significa sacar a un X número de personas del circuito del consumo. Con lo cual el consumo cae. Con poder adquisitivo. Segundo, habría que hacer un análisis de cuántos funcionarios públicos fueron los que accedieron a los préstamos hipotecarios del BIES. Porque si yo despido masivamente a funcionarios públicos
y estos son mayoritariamente los deudores de los créditos hipotecarios, la consecuencia va a ser doble. Por una parte, saco a un importante grupo de personas del círculo de consumo, y por otra, contamino sustancialmente la cartera del BIES, porque el deudor, al no tener empleo, no tiene fuente de pago. Entonces, esta solución medio genérica, medio lugar común, medio mágica de disminuir el número de burócratas, está bien para la conversación coloquial de la esquina del barrio, pero hay que ver el efecto económico. Porque el momento en que usted disminuye sustancialmente el número de burócratas, tiene este problema de contaminación de la cartera del BIES. Pero también ese número de señores empleados públicos están debiendo las letras de los autos que compraron, de las televisiones que compraron, y endeudadísimos en las tarjetas. Dejarles sin empleo implica solucionar un problema fiscal, pero generar una contaminación de la cartera del BIES, de la cartera de las emisoras de tarjeta de crédito, de la cartera de los bancos. Entonces, esto lo que quiero yo decir es que la solución debe ser técnica e integral y deben tomarse las decisiones de manera oportuna, porque cada mes que pasa sin tomar los correctivos técnicamente apropiados significa postergar el problema, profundizar el tamaño de la crisis, y para cuando se tenga que tomar medidas, se tendrán que tomar medidas de un enorme costo social. Yo creo que las cosas están ahí, están dadas. Hemos vivido un periodo de abundancia sensacional. Este periodo de abundancia fue concebido por las autoridades económicas como un modelo post-neoliberal, en donde el Estado es el motor de la economía. Se acabó la abundancia y nos encontramos en un signo de interrogación enorme. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahí qué se necesita, Jaime? Buenos días, gracias por la invitación, Gonzalo. Mario. El economista Jaime Carrera, en Cadena Democracia. A ver, imaginemos que, Gonzalo, que alguien asume el Estado en este momento. Ya. Que puede pasar incluso. No, pero una imaginación para dar soluciones. No por el... no por lo que se sugiera nada, sino que alguien que se encontraría con esta película en blanco, exacto. En Cinemascope, pero en blanco. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Va a decir el hombre. ¿Qué tendría que hacer? Primero, es necesario transparentar todas las cuentas fiscales y de la economía. Uno, aclarar los valores reales del déficit fiscal. ¿Cuál mismo es el déficit fiscal del Estado en este momento? Usted no lo sabe. No se sabe porque las cuentas no son claras. ¿Cómo se registran técnicamente los valores? Hay valores que se registran mal. ¿Cuál es el real nivel de la deuda pública? ¿Qué pasa con los contratos de la China? ¿Qué pasa con los balances de Petroecuador, Petroamazonas? Por ponerle un ejemplo este rato, con las mismas informaciones oficiales. En enero está registrado un préstamo de China de $970 millones, ¿no? A Petroecuador. A Petroecuador. Primero, ese préstamo es a 5 años, con el 6,2% de interés más la tasa LIBOR. Y es la primera vez en décadas que un préstamo de esta naturaleza es 100 años de gracia. Y a pagarse la amortización e intereses cada trimestre. Imagínense las condiciones. Entonces hay que transparentar todo lo que es deuda pública para ver los perfiles de vencimiento de la deuda. En el tema petrolero hay que transparentar los balances petroleros, pues. Es decir, cuánto se recibe por exportaciones, por venta de derivados, cuánto se paga por importación de derivados, a las privadas cuánto se paga, y en general cuánto se paga en los anticipos petroleros y cuánto es lo que le sobra o le falta a Petroecuador y a Petroamazonas. Ahí hay un déficit grande que tiene que cubrir el Estado. Entonces a eso hay que transparentar. Transparentar lo del seguro social.
¿Cuál es la deuda del Estado con el Seguro Social? ¿Y cuáles son los tenedores de la deuda del Seguro Social? ¿Cuál es la situación del IES? Bueno, una vez que se haga todo eso, Perdone, economista, ¿sí? pero no van a haber actores ni agentes de la administración actual se queden o se vayan más pronto, se queden más tiempo, ganen las elecciones y se responsabilicen de lo que hicieron en la primera etapa y mejoren, digamos, sus metodologías, sus sistemas en el próximo gobierno. Pero ¿quién va a decirnos la verdad? ¿Quién le va a decir la verdad? Ese es el problema. Aparte de que mejoró el precio del petróleo 42.14, perdón. Aparte de que se juzgue en algún momento las malas políticas, cuando se asume el Estado se consigue la información de adentro. Hay muchas cosas que podemos inferir de afuera en este momento y hay cifras generales que no son las reales en muchos casos. Hay que aclarar el monto de los certificados de tesorería, los bonos que ha comprado el Banco Central con la reserva, los bonos que compraron las entidades financieras al Banco Central. Es decir, hay una serie de cosas. Luego, en el sector externo de la economía, el problema externo es severo. Las importaciones han caído drásticamente. Si uno compara el mes de enero de este año con el mes de enero del año anterior, ve que las importaciones caen alrededor del 35%. Es decir, la economía se está ajustando automáticamente a una nueva realidad porque decrece notablemente y hay menos demanda. Entonces tenemos una economía más pequeña. Una vez que se transparente esto, uno se dice, a ver, si llega al Ministerio de Finanzas usted y dice voy a recibir 15.000 millones de dólares al año, tanto en tributos como en no tributarios. Primero es la oportunidad de decir al país, señores, vamos a vivir con lo que tenemos, que son los impuestos. Y nos olvidamos del petróleo. El petróleo pongámoslo en un fondo aparte, ¿sí? Que financie las pensiones de los jubilados futuros, ¿no? Y cree un fondo de contingencia y vivamos con lo que tenemos. Si tenemos que vivir con 15.000 millones de dólares de impuestos, ¿qué hacemos con los 15.000 millones? Entonces Mario dice, bueno, la burocracia no hay que tocarla. Entonces hagamos cuentas, de 15.000 millones, 9.000 se van en burocracia. Le sobran 6, ¿no? De los 6, dicen, bueno, tenemos que darle 3.000 millones a los gobiernos seccionales. Le sobran 3. De los 3, dices, hay que pagar 2.000 millones de intereses de la deuda pública, interna y externa. Te sobra 1. Y luego tienes que pagar bono de desarrollo humano, tienes que pagar al ISFA, al SPOL, y ya no te queda nada. ¿Y cómo pagas bienes y servicios y obras públicas y mantenimiento y ese tipo de cosas? Es decir, ya llegó el tema fiscal a un nivel de subsistencia y que para subsistir va a requerir algo más. Entonces necesariamente va a tiene que articularse un programa de mediano y largo plazo que enfrente el tema fiscal, que lo sostenga en niveles adecuados para que no tengamos de aquí a mañana lo que está pasando ahora. Este rato tenemos trabajadores que ya están diciendo no hay que pagar la deuda externa. Lo mismo que se decía en los 80 y 90, usted recuerde, Gonzalo, ¿no? Eso ya es mala. Por allí otros dicen hay que darle plata a salud y educación. Lo mismo que se ocurrió en los 80 y 90. Hoy estamos diciendo hay que reducir subsidios, lo mismo. Entonces tenemos que tener un programa fiscal sostenible, serio. Claro. ¿Por qué, vuelvo y repito, por qué para el señor presidente es complejo este comportamiento del sector externo? En la parte fiscal, el petróleo ha pasado de ser 40% del presupuesto a ser el 10%, me parece, los ingresos presupuestarios. El problema fue el sector externo, siguió siendo el 52%. ¿Pero de quién dependen las otras exportaciones? ¿Del gobierno o del sector privado? El que no hizo bien la tarea fue el sector privado. Ahora, en beneficio de ese sector privado, es muy difícil ser competitivo con un sistema tan duro como el dolarizado. Exa FM. Ahora, el sector externo es una parte del problema. El fiscal lo estamos viviendo. Así es. O sea, si no hubieran problemas fiscales, no hubiera tanta gente que no cobra, contratistas, Solca, Fuerzas Armadas, hay un problema fiscal severo. Sí. En el problema externo, ¿de dónde vienen los dólares de la economía? A ver, es un país dolarizado, ¿no? Si en el tema fiscal usted quita plata de la gente para darle al fisco, el conjunto de dólares no se altera en la economía.
pasa de un bolsillo a otro bolsillo. Claro. Lo que necesitamos es que vengan más dólares a la economía. ¿De dónde vienen dólares? De inversión extranjera directa. Para que venga la inversión extranjera directa al país, hay que generar confianza, bajar los riesgos, tener grado de inversión. Esa es una tarea de mediano y largo plazo, ¿no? ¿De dónde más vienen dólares a la economía? De las exportaciones, petroleras y no petroleras. Las petroleras no van a ser bollantes como antes. Las exportaciones no petroleras son privadas. Y tenía que haberse generado un entorno de diversificación. Hoy no se puede decir lo contrario. Si el Ecuador en 9 años hubiese firmado acuerdos comerciales, si solo hubiese firmado los acuerdos, al igual que Colombia y Perú en su momento, Con Europa. con Europa, la situación este rato sería diferente. Claro. El Ecuador prácticamente ha perdido 9 años en diversificar las exportaciones. Es lo que se debió hacer en una economía dolarizada. 2 cosas esenciales se debió hacer. Sí. Diversificar exportaciones, bajar riesgos, adquirir grado de inversión y, por otro lado, generar las condiciones para que venga la inversión extranjera directa. ¿Por qué no viene la inversión extranjera directa? Porque no hay condiciones. Porque no hay un ambiente propicio, pero es una tarea de largo plazo, y 9 años ya es un largo plazo para haber hecho todo lo que se debió hacer. Entonces hemos perdido 9 años, hoy no se puede decir. Pero no ha sido mala fortuna, mala suerte de los ecuatorianos y del país, los señores presidentes y gobernantes de Europa. ¿Cuántas ocasiones incluso casi han invocado que nos alineemos en el plan que a nivel de los países del Pacífico casi todos tienen esta cortina? Claro, pero es que ahí viene... Pero le digamos, por eso yo insisto, lo que ha perjudicado a la política fiscal y económica del gobierno es la ideología. Claro. Las empleadas o el economista Van der Balconin se opone a algo y rápidamente se convierte en una realidad de conducción económica y política. Ningún país. Van der ha estado permanentemente equivocado. Gonzalo. Él solamente han querido comulgar con la ideología. Sí, sí, sí. Cuando el dogmatismo se involucra en el manejo de los estados no progresan. No hay país en la historia de la humanidad, Gonzalo, no hay país en el mundo, ninguno, que haya progresado cuando el Estado es el eje de toda la actividad económica. Ahí usted ve la China comunista en su época, las mismas Alemanias, ¿no? Las 2 Alemanias, la una liberal y la otra no liberal. Entonces, ningún país que pretende progresar bajo el amparo del Estado y el gasto público progresa. Ninguno. Ahora, el Estado tuvo 9 años de abundantes recursos y quiso hacer todo. Quiso invertir, quiso dar subsidios. Al final hizo que todo el mundo dependa del Estado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Contratistas que dependían del Estado, ahora ¿qué pasa con los contratistas? Empresas quebradas, desempleo. Hay gente que ha hipotecado sus viviendas, que este rato está en la ruina, ¿no? La gente que recibe subsidios del Estado, ahora no puede recibir los subsidios. La burocracia, que tiene sueldos elevados a costa del Estado, hoy no puede sostenerse. Es decir, mientras todos giren alrededor del Estado, ¿sí? La economía funciona cuando hay recursos, y cuando no hay recursos el país se endeuda y hace funcionar. Cuando esas variables se vienen abajo, tenemos lo que tenemos hoy. Entonces el gran precio, el gran costo de estos 9 años ha sido no entender que el progreso de la sociedad está en el esfuerzo de todos, en el trabajo, en su inversión, en su creación de riqueza. Y lo que debió hacerse es utilizar ese boom petrolero para hacer que la sociedad funcione mejor, que sea más eficiente, que hayan inversiones. Imagínense ustedes y quienes nos escuchan, ¿sí? ¿Qué país hubiésemos tenido si en estos 9 años el Ecuador hubiese tenido un gasto público parecido al que tiene Colombia, 25% del PIB, que no se hubiese endeudado tanto y que aquí todo el sector privado hubiese tenido un flujo adecuado de inversiones, garantías, seguridades? ¿Acaso no hubiésemos tenido otro país, Gonzalo? Y no hubiésemos tenido hoy que ajustar la economía. Entonces, este ajuste, estabilizar, si se hacen bien las políticas, va a durar al menos unos 2 años o más.
hasta levantar la economía tendrá 4 o 5 años más. Entonces, pasaron 9 años de abundancia y tendremos 9 años más de ajustes. 20 años, en 20 años los países con buenas políticas son otros países, pues, Gonzalo. O sea, tendríamos en 20 años con buenas políticas un país parecido a Chile, al menos a Chile, ¿no? Entonces aquí no se puede, o no se debió haber creído, ¿sí?, que con el consumo de esta abundancia el Ecuador va a estar mejor, y acostumbrarle al país a una realidad para la que no trabajó y se esforzó. Entonces, ahora tiene que enfrentar esos cambios. Y lamentablemente el Ecuador, en vez de tener buenas perspectivas, tiene que ajustarse. Y el ajuste es ya severo. Ahora hay mucha gente, usted leyó hace un momento un artículo exterior, que la dolarización está en peligro, que todo esto. Yo personalmente creo que la dolarización es el sustento este rato de la economía del país. Es el gran sustento de la economía. Lo que sí, inevitablemente, ya estamos viviendo y lo vamos a vivir, es un severo estancamiento de la economía. Un ajuste más pequeño. Una contracción. Y todos se ajustan. Vea lo que está pasando en este momento, ¿no? Las importaciones se contraen porque no hay demanda, ¿no? Las inversiones se contraen porque la gente está paralizada ahí. Los bancos no dan crédito, pero se ajustan a su nueva dimensión y lo hacen responsablemente. Es decir, toda la economía se ajusta. Es posible que esté ajustando a nivel de 2006 la economía. Y ahora tenemos una economía que está aquí en el piso y hay que levantarla bajo otras condiciones. Y esa debe ser la responsabilidad del gobierno. Decirle al país, tengo esta economía, ¿sí?, al margen de lo que haya hecho mal, bien o no. Si no hace lo que debe hacer, lo que va a hacer es profundizar los desajustes. Y el costo de ajustar va a ser más doloroso en el futuro. Y la dolarización, lo que hace es forzar este rato. ¿Qué está forzando la dolarización al gobierno? A contraer el gasto. Si no tiene dólares, no va a gastar. Si no le prestan, tampoco puede gastar. Ya está forzado a eso. En el sector externo, las importaciones están limitando solas, prácticamente. El sector financiero responsablemente se ha ajustado. Entonces, la dolarización está obligándonos a ajustarnos a un nuevo nivel y le va a obligar al país a hacer lo que debe hacer en el futuro, la dolarización. Le va a decir, señores, ustedes tienen que ser más eficientes, tienen que diversificar exportaciones, atraer inversiones, hagan lo que deben hacer. En el gasto público le están diciendo al país, señores, dolarización, ustedes vivan con los impuestos. Si quieren tener más salud, más educación, a través del gasto público, generen un producto mayor. Si quieren tener para salud y educación lo que hace Chile o lo que hace Dinamarca, produzcan como Chile o produzcan como Dinamarca, pero sean eficientes. Un asambleísta, un legislador, un parlamentario es un portavoz de los sentires ciudadanos y productivos. Yo quiero encomendarle al asambleísta Luis Fernando Torres que nos describa qué están haciendo los empresarios en su distinguida e ilustre ciudad industrial de gran empuje, de emprendimientos por doquier. ¿Cómo la gente trata de defenderse de este cuarto de hora complicadísimo que estamos viviendo y que recién nos tratamos de poner de acuerdo en el diagnóstico? El gobierno ni siquiera cuenta con ese diagnóstico y peor con una agenda de reactivación o de saneamiento de los parámetros fiscales que están descompuestos. Estamos oyendo una muy interesante relación, señoras y señores, y ahora nos vamos al despacho de el asambleísta Luis Fernando Torres. Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenga la bondad. ¿Cuál es el punto de vista que usted ve predominando en el Congreso, en el gobierno y especialmente el comportamiento de los activistas del emprendimiento como son los ambateños, un pueblo generoso en ese sentido? Buenos días a usted y a quienes se encuentran en este momento en la radio. Mi impresión es que la recesión económica ha desconcertado a trabajadores, empresarios y por supuesto también a los actores políticos, así como aquellos que gobiernan el país desde Carondelet y desde la Asamblea Nacional. Le comunico que está el doctor Mario Prado, el señor economista Jaime Carrera,
para que usted tenga la bondad de referirse a ellos. Así, un saludo especial a Mario, igualmente a Jaime. Ayer aprobamos la Ley de Protección del Empleo y Seguro de Desempleo. Pocos minutos antes de la votación, logramos descubrir el objetivo encubierto de la ley, porque en el proyecto que envió el presidente de la República y el texto que fue materia del primer debate y del segundo debate, nunca apareció aquello que minutos antes sí figuró en el texto. Se incluyó una reforma a los artículos 2 y 7 de la ley del BIES a fin de autorizarle al BIES para que pueda realizar inversiones con los saldos de las cuentas individuales o con los recursos a cargo de las administradoras del IES e invertirlos, se entiende, en la compra, por ejemplo, de papeles del Estado ecuatoriano. En el fondo, entonces, el proyecto de ley lo que buscó no fue otra cosa que dotarle de liquidez al BIES para que este banco pueda efectivamente inyectar esa liquidez en el gobierno a cambio de las inversiones. El tema de la jornada, por ejemplo, de las mujeres, la licencia de 9 meses opcional, sin derecho a sueldo, pero sí con la posibilidad de retirar la cesantía, fue desde mi punto de vista una manera de distraer el debate sobre el tema central, dotarle de liquidez al BIES con los ahorros acumulados de los afiliados para que el BIES a su vez pueda invertir en el Estado ecuatoriano y darle la liquidez que en este momento le está faltando. Ese fue un tema de fondo que ayer, como le digo, recién pudimos descubrirle minutos antes de la votación. Igualmente, se llegó a descubrir las deficiencias de este proyecto en cuanto a la cobertura del seguro de desempleo. A última hora también se incorporó una garantía a la que yo la he llamado poética del Estado ecuatoriano para aquellos que perdieron su empleo en enero de este año y para aquellos que vayan a perder empleos hasta la vigencia de la ley, que será dentro de pocos días de este mes. En tales circunstancias se establece en una de las disposiciones finales de la ley que el Estado garantizará el 1% que aporta el empleador al fondo de cesantía si este porcentaje faltare para cubrir el seguro de desempleo solidario. Pero si no tienen plata, ni siquiera para pagar a tiempo a tantos proveedores, por ejemplo, del Estado, ¿de dónde van a obtener el dinero para este subsidio temporal? Sabiendo además que el contrato de empleo juvenil va a conllevar un subsidio también por parte del Estado del orden de los 62 millones de dólares. Le falta plata al fisco, sin embargo, en leyes como la que se aprobó en la Asamblea el día de ayer, aparecen nuevamente subsidios que uno no sabe de dónde van a obtener los recursos. Si no tienen recursos, prácticamente estas garantías, estas ofertas, serán simplemente poéticas, líricas, y no se cumplirán en ningún momento. De allí entonces que, como decía al iniciar esta intervención, la recesión les ha confundido tanto que ni siquiera las leyes que están debatiendo en la Asamblea y aprobándolas, por supuesto, tienen suficiente motivación y fundamento. Ayer, por ejemplo, cuando se aprobó esta garantía del 1% por parte del Estado para quienes pierdan el empleo entre enero y abril del año 2016, no se contó con ningún informe económico, no hubo cifras. La norma fue incorporada sobre la base de la buena voluntad y especulación de algunos asambleístas del oficialismo, pero sin una cifra que permita sostener que se trata de una ley debidamente motivada. Igualmente, el tema de las pasantías. El presidente de la República envió un proyecto en este tema bastante coherente, con el cual se corregía los errores que habían cometido el año 2009, 2010, cuando establecieron que a los pasantes se les pagara un salario básico unificado, así trabajaran 5 horas por semana. Sin embargo, en la Asamblea se incorporaron varias modificaciones. Una de ellas, que a un pasante tiene que pagársele por lo menos 1/3 del salario básico unificado, así trabaje 5 horas a la semana. Pero lo más grave es que se estableció
una cuota obligatoria de pasantes en los negocios, y la cuota será fijada por el Ministerio de Relaciones Laborales, y el cumplimiento de la cuota mínima también será controlado por el Ministerio de Relaciones Laborales, un dirigismo laboral que desde todo punto de vista va en contra de las demandas que tiene en este momento el sector empresarial, desde el más pequeño hasta el más grande, de bajar costos. O sea que si nuestras estaciones de radio, que sí necesitan pasantes en este momento, pero digo, si no requeriríamos de pasantes, tendríamos la obligación mediante por el mandato de esta ley de contratarlas, ¿no? ¿Es lo que debemos entender de esa manera? Sí, efectivamente, ello se aprobó ayer en la Asamblea. Así usted no necesite pasantes. Si se trata de un negocio, una empresa, tendrá la obligación de contratar pasantes, y el número de pasantes será establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. Pero ¿cuál es el gran negocio del Estado en este juego? Que el empresario tendrá que aportar al IES cuando contrate un pasante sobre el salario básico unificado, así no le pague el salario básico unificado, sino no menos de una tercera parte. Entonces, en el fondo, este proyecto lo que logra es mejorar los ingresos del IES, darle liquidez al IES, y finalmente, con la autorización de inversiones que se hace al BIES sobre el manejo de ciertas cuentas, dotarle también de liquidez al Estado ecuatoriano, que bien podría colocar bonos u otro tipo de papeles en el BIES. Por consiguiente, me he referido yo a esta ley para poder entender cómo estas equivocaciones van a impactar en el sector productivo. En el centro del país, y particularmente en Ambato, varios artesanos, por ejemplo, que antes tenían 10, 15 y algunos negocios ya un poquito más grandes con 50 trabajadores, han reducido su planta a 5, a 2 o a 1, porque en el caso del calzado, por ejemplo, ha bajado las ventas, y muchos de ellos ni siquiera han podido cobrar en los últimos 6 meses una serie de deudas pendientes. En tales circunstancias, presentar una ley como la que se presenta no contribuye desde ningún punto de vista a que puedan respirar quienes generan plazas de empleo y de trabajo. El gran error en nuestro país, por parte de algunos dirigentes sindicales y también del gobierno, es el de pensar que en el Ecuador solamente existen multinacionales con 1,000, con 1,500, con 2,000 o más trabajadores, y se olvidan que la verdadera generación de empleo en el Ecuador la hacen los pequeños y medianos emprendedores, el artesano que trabaja con 2 o 3, el empresario que trabaja con 5, 6, 7, 10 o 15, y todas las leyes que se han venido aprobando, que le han vuelto muy rígido al sistema laboral, lo único que han hecho es hacer más difícil la tarea productiva, la conservación de puestos de empleo y de trabajo. En la ley, por ejemplo, que se aprobó ayer sobre el seguro de desempleo y protección del empleo, se estableció la posibilidad de que puedan acordar trabajadores y empleadores la disminución de las horas de trabajo, pero se establecieron tales filtros, tales exigencias para los empresarios, que esa disposición se convertirá en un saludo a la bandera. Mejor le resultará a un empresario cuyo negocio está mal porque han bajado las ventas, ir a la quiebra o cerrarlo, que llegar al acuerdo bajo las condiciones impuestas en la ley. Son condiciones sumamente gravosas. Esas son las rigideces precisamente de la ideología a la que yo me refiero reiteradamente. Le mandamos un saludo y un abrazo para el señor asambleísta tungurahüense, el respetable caballero y amigo Luis Fernando Torres. Se queda conduciendo el programa mi compañero el doctor Francisco Rocha Romero, pero le doy la palabra para ya casi concluir esta tertulia. La dedicaremos después al tema sin salida que están exhibiendo el presidente Lula, sí pues les dicen a los dos presidentes, ¿no? El presidente Lula y la presidenta Dilma. La peor crisis política, económica y de todo orden de la nación brasileña. Otrora una potencia que nos daba ejemplo en todo.
Sí, doctor Mario, tenga la gentileza usted de continuar. ¿Cuál sería el punto de vista que le resta decirnos frente a esta conflictividad fiscal y económica? Mire, Gonzalo, yo quiero ser claro en decir que yo lo que planteé en mi intervención anterior no es que no se toque a la burocracia, sino que se analice cuál es el efecto inmediato de hacer una reducción no planificada de la burocracia, porque genera un problema serio que es la contaminación de la cartera bancaria. Respecto de la inversión extranjera, yo creo que es necesario ser muy claros en sostener que en el Ecuador nunca ha sido un buen puerto para la inversión extranjera. Jamás el Ecuador ha sido un buen puerto para la inversión extranjera. ¿Y cuál es la razón para que nunca haya sido un buen puerto para la inversión extranjera? La poca institucionalidad jurídica. El inversionista frente a una escasa institucionalidad jurídica no trae su capital al Ecuador. Lo que se ha perdido en este último tiempo es la posibilidad de generar institucionalidad en el país y no se ha generado, y por eso se ha mantenido esta tendencia tradicional respecto a la escasa inversión extranjera en el país. Luego, cuando las autoridades han señalado que su modelo económico es un modelo económico post-neoliberal, eso se ve en el crecimiento del gasto público desde el año 2006 hasta el 2015, 2016, y cuando decimos que el modelo post-neoliberal se está agotando, lo que vemos es cómo disminuyó el gasto público del 2014 hacia el 2015, y esa es precisamente la reducción del tamaño de la economía que estamos viviendo, y que esa reducción... La contracción entonces también es del Estado. Claro, desde luego, si era el motor de la economía, es el que, y deja de ser el motor de la economía, la contracción es general. Entonces, Jaime explicaba con claridad, lo que sucede es que estamos reduciendo el tamaño de la economía. ¿Qué tiempo más va a necesitar para que la economía encuentre su real tamaño? Y ese proceso de ajuste, de hecho, es doloroso, porque tiene costo social, tiene personas que se quedan sin empleo, no hay nuevos emprendimientos, etc. Y respecto a lo que comentaba Luis Fernando Torres, creo que hay que ser muy claros en sostener que el empleo no se crea mediante ley. La creación del empleo tiene una dinámica distinta. La creación del empleo tiene como fundamento, como basamento, la posibilidad de disponer de un mercado que compre los bienes y servicios que produzco. Y si ese mercado tiene recursos, comprará, y si no tiene recursos, no comprará. Por lo tanto, es un error establecer por ley la obligación de tener a los pasantes, tal como explicó Luis Fernando. Yo creo que estas precisiones o estas aclaraciones eran básicas para dejar el contexto de la visión que Gonzalo me pidió que yo diera sobre este tema, reiterando que no es una solución el incrementar los impuestos. Sería un error incrementar los impuestos en esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Mario. Jaime, para terminar, una última cosa con una reflexión de lo que decía usted primero en el tema de los subsidios. Vemos que esta ley laboral también va a generar un subsidio, pero además reparte un poco de la plata que los trabajadores, en este caso diríamos, los que tienen trabajo logran tener con este 3% para la cesantía, esta división. Usted ve que hay además de un subsidio que pagará el Estado los 3 primeros meses de lo que más o menos hemos entendido la ley, el 33% de los aportes personales va a quedar para un fondo. ¿Cómo concluimos entonces esto y estas propuestas como para dinamizar la economía, Jaime? Bueno, lo que se entiende es que desde las esferas oficiales no se entiende la economía, ¿no? Y que no es lo mismo manejar bonanza que manejar crisis. El Ecuador requiere en este momento un programa económico serio, urgente, que armonice
y enfrente los problemas fiscales, los problemas externos, los problemas del comercio, y en general que sea un programa integral. El Ecuador requiere un shock de confianza en este momento, para que los agentes económicos puedan traer sus capitales y activar la economía y se transmita el mensaje de que el gobierno está enfrentando la crisis con responsabilidad. El Ecuador está volviendo en su tamaño a los años 2006. En 2006 la inversión pública era alrededor del 5% del PIB. Y en este año va a tener que volver a esos niveles, le guste o no al gobierno. En 2006 la inversión privada era alrededor del 17% del PIB y en este año va a ser alrededor del 10 o menos por ciento del PIB. Más baja. Entonces la contracción es severa. Lo que debe hacerse es generar un entorno urgente para que la inversión privada retome al menos del nivel del 2006 y que la inversión extranjera, que es cierto que en las décadas últimas del Ecuador no ha sido no ha tenido un ambiente para la inversión extranjera, hoy tiene que generarse ese ambiente. Y la inversión extranjera no va a venir de aquí para mañana. Pues, ¿no? Este va a ser un proceso. Generar proyectos. Habrá que generar un entorno de mediano y largo plazo. Lo que debe tener claro el Ecuador y quienes nos escuchan es que estamos pagando el precio de lo que no se hizo bien. Y que recomponer esto no es una tarea fácil. Va a llevar tiempo y va a llevar esfuerzos y sacrificios. Y lo que tiene que tenerse claro es que el Ecuador en el futuro no puede progresar al amparo del Estado, sino al trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad. Y también debe quedar claro para todos que los populismos, estas ventas fáciles, estos espejismos, ¿sí?, son dañinos para la sociedad. Y esos daños los sufre la generalidad del pueblo y más los más pobres, y ese precio los paga ahora. Y en el futuro, la sociedad debe entender que el populismo no debe tener cabida en el país y que cuando surjan este tipo de gobiernos, ¿sí?, la sociedad debe entender que no es el camino correcto para gobernar. El cambio es cultural en el futuro. Bien. Hay que entender que el bienestar no se ofrece de la noche a la mañana y que hay que trabajarle con cualquier camino al bienestar va a exigir trabajo y esfuerzo, que está alejado de cualquier mesías, de cualquier populista que encanta a las sociedades, ¿no? Yo quiero agradecer al doctor Mario Prado y al